John, La pero única persona eso que es lo pudo que... morir por los pecados de todos fue Jesucristo. Jesucristo. ¿Y Sí, por qué esa excepción? porque él era Esa es el Hijo de esa es Dios y porque su trabajo era ese. Su trabajo era venir a morir pero, por los pecados de nosotros. pero es que Un ser humano no puede ese, morir por los pecados de otros y blanquearle esos pecados. pero él sí, Sí, el Hijo de por Dios, ser el sí, hijo de Dios. sí. Ok, O sea, mira, yo no soy un teólogo, yo no soy un experto en la religión, por eso no debato religión nunca, pero hasta yo me sé algo tan básico como eso. Y no me parece claro, John, pero descabellado. ¿no te parece El Hijo loco de Dios que, tiene cierto poder que otras personas que no son el Hijo de Dios no tienen. claro, claro, bueno, es un poco no libre de responsabilidad o pecado que una persona pague desde el punto de vista cristiano y judeocristiano, no me libra a mí de la responsabilidad moral y No, ética de mis errores, no. no me De igual libra. forma tendrías que Ok, arrepentirte. ok, exacto, pero entonces, ¿qué pasa? Que el tema es que la ciencia contradice totalmente la religión. Es difícil tener esta lucha, no es fácil. O sea, es normal Héctor, ¿de qué volverse forma ateo. la Yo soy ciencia agnóstico. desprueba la creación de Dios? ¿De qué manera? Te Sí. lo voy a decir así. Ok, en la palabra creación ¿Qué vino antes implica que nada? escucha. ¿Qué vino antes que nada? ¿Qué vino antes que Dios? No, ¿qué vino antes que nada? ¿Qué vino antes que Dios? ¿Qué vino? Es que Dios es el inicio del tiempo. Entonces, ¿qué vino antes Ah, que nada para ti? Una cosa, y la entiende nada una cosa, Héctor. Héctor, necesita, entiende una cosa. El punto de vista religioso, Dios no desde el punto de necesita vista, algo. Héctor, el punto de vista Ajá. religioso, desde el punto de vista objetivo, para un no creyente, yo no lo puedo justificar, porque necesitas creer. Claro. Tú me dices que desde el punto de vista científico, tú puedes refutar el argumento religioso. Entonces yo te pregunto a ti, y tú me tienes que responder de forma objetiva, porque tu basamento es empírico, supuestamente, el mío es Te lo religioso. puedo hablar, te lo puedo ¿Qué vino hablar. antes que nada? Ok, John, en la concepción del tiempo, el tiempo inicia con el Big Bang, ¿ok? Ok, Antes del ¿qué vino tiempo hay antes un que el Big Big Bang. Bang? ¿Qué vino antes que nada? Porque es que ese es el tema. Estás hablando, tú Nadie lo ha proyectas, resuelto, déjame nadie lo ha terminar. resuelto. John, Ese déjame es el gran hablar. problema que tienen Ah, todos los ateos. Todos los ateos, los Christopher Soy Hitchens, los agnóstico, Sam Harris, los Richard soy Dawkins, los agnóstico. Harris Dennett, todos estos ateos tienen el mismo problema. ¿Qué vino antes que nada? ¿Qué vino antes que Dios, John? Exacto, pero Héctor, ¿te das cuenta del problema? Aquí mi basamento religioso es uno que apela obviamente a la creencia, a la fe. Entonces yo no te lo Claro. puedo demostrar con datos empíricos porque Ok, parte de la fe es creer, parte de la fe es creer. Si tú tuvieses a Dios parado enfrente de ti, no tendría ningún valor la fe. La fe es el acto de tú creer que existe Dios, creer que Dios es lo que es y que Dios puede hacer lo que hace. Ese es el acto de tener fe. Mientras que tú me dices, desde el punto de vista científico, yo te puedo refutar el argumento religioso, para tú poder hacer tal cosa, tendrías que presentarme las pruebas empíricas, no el argumento de, bueno, yo pienso. Entonces no tienes cómo hacerlo, no tienes cómo hacerlo. Pero John, es que el que no exista evidencia científica de que no existe, no significa que exista. Por eso soy agnóstico. Claro, claro, exacto. Pero por eso yo digo, de la misma forma que yo no te Soy voy a obligar a agnóstico. ti a creer en Dios, porque yo pienso que cada persona tiene que llegar a esa creencia por su propia cuenta. Claro. Tú no puedes Pero venir John, a una decir, pregunta. tú no puedes venir a decir lo que tú dijiste, Héctor. Tú dijiste, Ya, mis John. argumentos científicos refutan completamente el argumento religioso. Y no lo has John, hecho. desde una perspectiva de un agnóstico, es más difícil, o sea, el tema del alma y el tema de por qué es importante es más No, no, es que el tema difícil, del alba no entra, más no entra en difícil. discusión aquí. Para ti, tú tienes un problema muy grande. Uno solo, hay muchos, pero uno solo. Necesitas explicar de dónde vino el universo. ¿De dónde vino? Si no tienes una respuesta a esa pregunta, no puedes decir lo que acabas de decir. No puedes afirmar que tú tienes el argumento científico que refuta el No, argumento yo soy religioso. agnóstico. Yo no digo, Hasta el día que no tengas una explicación coherente de dónde vino el universo, qué había antes que la nada, ¿ok? Y cómo de la nada sale algo, y cómo ese algo es el universo que conocemos, hasta que no tengas una forma de explicar eso, no puedes decir que yo puedo refutar el argumento religioso. pero Tienes que mira, decir, yo no creo, yo no creo, lo y que pasa, perfecto que no escucha, creas, escucha. adelante, cree lo que te dé la No, gana. escucha, el tema no es que,
Por cierto, Es que es curioso un que tema están complejo. diciendo aquí en el chat, el hedonista, hedonista defensor de monopolios, No, no, mira, yo te voy a ahora decir algo, resulta John, yo te ateo voy a decir también. algo, yo te voy a Claro, decir algo, claro, John. Yo era más obviamente, no feliz podía cuando era faltar. cristiano, yo era más feliz cuando era creyente y te puedo decir que volverme ateo fue lo peor, o sea, no fue nada genial, fue horrible, fue una mierda, yo era mucho más disciplinado, yo era más optimista, yo era menos... Ser ateo es una mierda y ser agnóstico no es un poco mejor. Pero no eres Así que no te voy agnóstico, a eres decir ateo. que... Eres ateo. Soy agnóstico porque digo que puede que ocurra, que yo no digo, o Héctor, sea, pero yo tú estoy en un dijiste que punto el donde puede argumento que sí, puede que científico no. refuta por completo el argumento religioso. Eso te vuelve ateo, no agnóstico. No, escucha, John, déjame Como dijo terminar. Es verdad lo que Cancerbero, si no creo, si soy agnóstico es porque no lo he visto, porque no he visto a Dios. Mira, escucha, John. El tema es que con la física, el, el- el- hay dos vertientes, ¿no? Lo voy a resumir, hay dos vertientes. La mecánica cuántica, que explica lo micro, y la relatividad general, que explica lo macro. No hay una teoría unificada, no se sabe, todavía hay muchas cosas que no se... Hay una teoría de Exacto, cuerdas entonces no que puedes afirmar lo explica, que que afirmaste. Así de explica simple. más o menos, que tiene una matemática tiene que ser un genio de un IQ de 180 y dedicarle toda tu vida para poder entender esa matemática, pero que ni siquiera pueden experimentar en laboratorio porque los niveles y escalas a las que se tendría que hacer los experimentos es Héctor, imposible. No Héctor, hay forma. Héctor, cuando yo era un adolescente, yo leí The God Particle, yo leí God is Not Great, yo leí todos los libros de Sam Harris, leí los libros de Richard Dawkins, me veía todos los debates de esa gente. Christopher Hitchens, yo vi todos sus debates. Literalmente, todos los debates que ha tenido Christopher Hitchens que están disponibles públicamente en la internet, yo los he visto, ¿ok? Por lo menos una ¿Qué vez. pasa con el tiempo? A mí me ¿Qué interesaba pasa con el muchísimo el tema tiempo? porque yo quería escuchar los mejores argumentos en contra de la religión. Yo quería ponerlo a prueba. Yo siempre he sido creyente, pero quería ponerlo a prueba. Y el Yo lo resultado de por lo hice. menos unos 2 años de estar muy interesado en el tema de estos debates de ateísmo, de agnosticismo y demás, es que todavía tengo la fe intacta. Ningún argumento que dijo nadie Mira, es John, te lo convincente, voy a decir así, yo te lo porque voy a hay decir así. lagunas tan Escucha, grandes en sus escucha. justificaciones que la única El tema es forma con en el la que yo las tiempo. puedo explicar es por medio de que en efecto lo que yo pienso Escucha, ocurrió es John, lo que ocurrió. el problema es el tiempo. Héctor, cuando tú El te problema pones es a el ver cómo tiempo. funciona el mundo natural, y esto es una cosa que le digo a todos, ustedes pongan a ver, por ejemplo, Planet Earth en Netflix. Estos documentales de Planet Earth, que son excelentes, ¿ok? David Attenborough también ha hecho tantos especiales. Bueno, David Attenborough es la voz de estos programas de Planet Earth. Cosmos es bueno también. Pónganse a ver esos documentales en Netflix y vean la maravilla de la creación de Dios. Y cuando ustedes ven estas imágenes, y cuando ustedes ven cómo funciona todo el ecosistema, y cómo todo tiene su propósito, todo tiene su lugar, todo tiene su razón, todo tiene algo que hacer, y todo está tan perfectamente diseñado, tan maravilloso y Las constantes espectacularmente hecho. universales. Miran los insectos y miran los organismos y empieza a ver un acercamiento y son unas cosas increíbles y fantásticas. Me vas a disculpar, ¿vale? No me interesa lo que nadie me John, pueda decir. No hay ningún pero la teoría argumento que de justifique cómo cuerdas es que habla de la existe lo que posibilidad de un nosotros podemos multiverso. ver y percibir, más John, que el pero que ahí la teoría existe de... un Dios que Escucha, lo creó. escucha, la teoría de cuerdas habla de la posibilidad de existencia de lugares con más dimensiones a las que no podemos acceder, donde podrían haber otros universos con otras leyes, donde de repente el electrón no pesa lo que pesa, y de repente la velocidad de la luz es diferente, de repente la aceleración del universo es diferente, y esa variación, esa pequeña variación, en esas constantes universales que aquí las tenemos, ya no permiten un universo donde exista vida. Pero si el infinito existe, que un universo tenga las condiciones donde todas esas constantes universales se alinean con valores específicos que permitan la vida, o sea, es algo que es posible. Si tú juegas el Kino infinitas Héctor, veces, te lo vas a ganar Héctor, infinitas veces. Héctor, Héctor. Ok, miren. No vamos a hablar de esto, vamos a No, hablar del es que tema ya que va, está ya va, tratando. ya va. Quiero que todos los que están escuchando, 600 personas, entre TikTok y YouTube, a medianoche, un domingo, mañana es día laboral, y aquí están, pero quiero que hagan un pequeño ejercicio. Quiero que cierren todos los ojos, ¿ok? Y quiero que me escuchen por un minuto explicar esta teoría de que lo que explica cómo todo funciona de forma tan perfecta en el mundo es porque hay una cantidad ilimitada de iteraciones de todo el universo donde cada cosa posible ocurre y pues en una de esas, que es en la que nosotros estamos, todo encaja, ¿ok? Entonces escuchen esto por un segundo. La persona que no cree que pueda existir este ser que tuvo la capacidad de crear el universo, de crear el tiempo y el espacio, de pues simplemente diseñar todo lo que nosotros podemos ver, percibir, sentir, tocar, todo lo que somos, ¿ok?
Eso es muy fantasioso. Cierra los ojitos. Ese argumento es muy fantasioso, pero Pero es que hay físicos que defienden esa teoría. no es un argumento Físicos fantasioso respetados y físicos que han ganado premios Nobel. el que existan trillones, quintillones, o sea, el número no existe probablemente, de el universo repetido quintillones de veces, y en cada uno de esos escenarios hay algo distinto, hasta que nosotros estamos actualmente en el que tiene las piezas que todas encajan en el rompecabezas. Ese argumento es menos fantasioso, más Y un hombre que agarró tierra, científicamente hizo al cuerdo hombre y a la que el mujer la hizo argumento la de costilla. simplemente creer en Dios. No sé, vale, no sé qué les puedo decir. No sé qué les puedo decir. Bueno, pero dime algo, ¿por qué hay físicos con IQ y con tanta información, con tanto conocimiento, entendimiento ¿Qué del forma de universo apelar a la y son- autoridad tan cutre, Héctor? y defienden el ateísmo y otros son cristianos? Ok, te voy a explicar una cosa, Héctor. Richard Muchas Feynman. veces Richard nosotros Feynman vemos, era ateo. en la clase académica, me refiero a académica formalmente académica, con los IQs más altos, personas que son socialistas, izquierdistas, ¿cierto o no? Pero porque no saben de Pero economía y de responde política, la saben es de pregunta, ciencia. Héctor, ¿cierto o falso? Verdadero, porque proyectan su inteligencia en un aspecto, en un área, en otra cosa que no tiene nada que ver. ¡Wow! Exacto, Héctor, exacto. Estas personas que son grandes intelectuales, Físicos sí, que pero estudian el Héctor, entiende una universo. cosa, Héctor, entiende una cosa. Cuando tú eres un físico, tú quieres tener una respuesta, especialmente si tienes un IQ muy elevado. Tú quieres tener una respuesta que esté dentro de tu rango de conocimiento. Y tú sientes que tú tienes tanto conocimiento y tanta capacidad intelectual que tú vas a dar con el paradero de este problema, de cómo resolver el problema de que la religión no existe, Dios no es real. Eso es lo que motiva a la inmensa mayoría de los más reconocidos ateos y agnósticos. Es el ego, porque no están dispuestos a aceptar que pudiese existir algo que ellos no entienden, que pudiese Pero existir una forma de curiosamente son ver el personas universo humildes, que John. ellos no comprenden, que está por fuera de su conocimiento. Quieren que Curiosamente todo son las sea personas muchas binario, veces quieren más que todo humildes. encaje de la forma que ellos John, piensan debería encajar. ¿no te Por eso, parece curioso, no te parece curioso que las personas con mayor coeficiente que más han influenciado en la historia y en lo que es la física son personas que eran humildes y eran ateas? por cierto, Porque Jensen León dijo, no entendí por qué lo primero que dijiste es más fantasioso que creer en Dios. Porque creer en Dios es lo que todos nosotros sabemos, pero creer en que hay 10.000 quintillones de versiones de todo el universo y en cada uno de esos te lo voy a universos decir hay algo. algo diferente, John, eso es más razonable, John, eso había es una más persona, lógico. Copérnico, Eso es más cuando ciencia dijo ficción que cualquier Copérnico, creencia religiosa que una persona pueda tener, por Copérnico, favor. cuando Galileo y Copérnico, o en el caso de Galileo, cuando dijo que la Tierra no era el centro del universo y que la Tierra giraba, la gente decía, ¿cómo tú vas a creer que está girando a miles de kilómetros alrededor del Sol? Estuviéramos todos mareados. Sí, ¿Te pero es parece que eso nosotros, lógico? es que ¿Te nosotros parece lo eso podemos, lógico? pero es que eso es física inclusive básica, todos nosotros lo podemos entender. Debido al tamaño del universo, el que nosotros nos estemos moviendo tan rápido no lo vamos a sentir. De la misma forma que cuando tú te montas en un avión, tú no sientes esa velocidad que sí sientes en una motocicleta, aun cuando el avión va 10 veces más rápido, es por el tamaño del universo. Eso es física básica. Entonces, ese argumento tú me puedes decir de la época oscura, en efecto, es el resultado de que no había mucho conocimiento en estas áreas. Claro, John, porque para ti ya es normal tener esa información, pero tener conocimiento más Sí, avanzado pero de nuevamente, nosotros física estamos en la le era en daría la que una la percepción inteligencia diferente. artificial ya nos entrega John, la pizza a domicilio en un dron. John, Entonces yo pienso que a John, estas alturas debería haber una respuesta mejor que la que teníamos hace lo- 100 años del inicio del origen de la Tierra, del universo, y no la hay. El John, argumento una es el mismo. pregunta. Particle, la partícula Dios, que fue lo que dio ¿Cómo Albert cabida. Einstein, Ok, ¿de dónde vino? ¿Cómo sale algo de la nada? ¿Y por qué dime no John, sale dime algo John, de la nada en ningún otro dime escenario? John, dime ¿Por qué John, el único John, escenario donde algo sale de la nada es la creación del universo? John, eso no es así. John, una pregunta. Dime algo. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza nuclear débil y la fuerte? ¿Y por qué Albert Einstein no le paró ni medio pepino a, No, es que tú me la... estás hablando de temas que yo no manejo, por eso te dije, esto es algo tan básico, Yo por lo de por qué eso, no por sentimos el eso, movimiento porque de la eres un Tierra. neófito. Tú proyectas tu conocimiento tan avanzado que tienes No, así no, como no, científico en, de un área Víctor, en otras en cosas. absoluto, todo el mundo que me escucha sabe que yo de estos temas no hablo porque yo no sé nada.
Por eso te dije, es física básica entender por qué no sentimos la velocidad. Pero si Porque una tuvieras persona que se haya montado en un conocimiento avión de sabe que se física, siente muy diferente a estar en John, una motocicleta, aun cuando el avión va a 1000 millas por hora. Pero yo te estoy diciendo, Héctor, yo estoy totalmente dispuesto, Héctor, a que tú me expliques de qué ten forma se conocimientos. originó el universo Ajá. y yo puedo escuchar, pero yo he escuchado todos los argumentos de los más grandes expertos y los de mayor renombre en el campo del ateísmo y el gnosticismo. Richard Dawkins, bueno, ¿cuál es el otro tipo? Pero si has escuchado los Crow, argumentos, ¿por qué no sabes algo De tan apellido Crow, simple? que también es uno de los grandes Pero intelectuales John, públicos sí, que ha tratado de una descifrar pregunta, el sí, resultado John, una pregunta, de si has esta pregunta escuchado por año. tantos argumentos, tantas conversaciones y tantas explicaciones, ¿por qué no sabes algo tan sencillo? ¿Cómo qué? Lo que te acabo de preguntar, ¿por qué Albert Einstein no le paró ni medio pepino a la fuerza nuclear débil y a la fuerza nuclear fuerte? Él, en su teoría unificada, como él quería unificar Pero ¿en qué momento yo he las tenido cuatro fuerzas debates que eran. pero en qué momento yo he tenido debates sobre esos temas? Porque ese conocimiento es el que me llevó a mí a ser ateo en ese momento. Sí, Tú no pero lo solo quiero que me tienes. digas de dónde vino No el te universo, importa. Héctor. No te importa. Héctor, solo Pero es quiero que que me John, digas de dónde escucha. vino el universo, así de simple. John, te lo voy a decir así, ¿ok? Lo voy a tratar de resumir. La teoría, escucha, cuando tú tienes una masa, cuando tienes una gran masa, como el caso del Sol, los cuerpos grandes deforman lo que es el espacio y el tiempo, ¿ok? Así lo plantea la relatividad general. Hay un tejido que es el espacio y el tiempo. Tú alteras ese tejido, alteras los dos. El tiempo que va aquí, así, a ti no te interesan estos temas en lo absoluto, pero el tiempo que va aquí en Es la que no Tierra sé es qué tiene que ver diferente que. con el debate. Porque es un tema complejo. Yo no me volví por una respuesta tan Héctor, sencilla de pero 3 por eso yo segundos. te estoy preguntando, porque tú obviamente eres la persona que sabe, y esto es una pregunta que, una vez más, la respondiste hace rato, pero ahora estás debatiendo como si todavía tuvieses una respuesta que darme diferente a la que me diste hace 20 minutos. Así que Porque te el vuelvo a hacer la pregunta. concepto, escucha, Héctor, no, una pregunta. Te puedo hacer una quiero pregunta. responder esta pregunta. ¿Tienes Te una puedo hacer una respuesta pregunta. de qué vino antes de nada y por qué el Te la universo puedo se pudo crear de responder. la nada? Te la puedo preguntar. John, ¿cómo se puede crear algo si el tiempo no existe? Porque, una vez más, mi creencia es una creencia religiosa. ¿Entiendes la diferencia? Si tú ¿Por qué dices, yo tú tengo el tratas de argumento argumentar? científico, yo esperaría que tú tengas la prueba para poderlo mostrar. Yo te estoy diciendo Pero es que que yo tú creo lo. en Dios. El problema es No que estoy tú diciendo que yo hablas, puedo demostrar que Dios existe. Yo sé que Dios existe. Yo sé que tú hablas de existe. un Lo he creador. sentido Tú muchas hablas de un veces en mi creador. vida. Yo sé Tú que hablas de existe. un creador. El creador es un concepto que existe en la mente del ser humano porque el ser humano vive en un universo donde existe el tiempo y el espacio. Si el tiempo no existe, escucha, Pero es el que sin el concepto de tiempo y el creación espacio no no existe. existiríamos nosotros tampoco. Escucha, Entonces es John, obvio. escucha. Ah, no, John, yo no voy a tener este debate porque no dejas escuchar, Ok. no dejas a Dale, uno habla. hablar. Escucha, el concepto del tiempo de creación implica un punto A y un punto B. No había nada y después había algo. Si no existe ese tiempo, porque no existe, porque el universo no existía el tiempo, ¿cómo puedes limitar eso con un concepto que solamente puede existir en el universo, no en algo más allá? Tú limitas la existencia de un Dios, de un creador, con intencionalidad y con todo eso, a algo que solamente puede existir en un universo donde existe el tiempo. Pero si hay algo más allá, tú lo limitas, porque tú no puedes. ¿Cómo un ser de 3 dimensiones puede imaginar una cuarta? ¿Cómo tú puedes imaginar algo si no existía el tiempo? No tiene ni sentido. La pregunta no tiene sentido, porque como lo decía Stephen Hawking, cuando tú retrocedes al punto inicio del universo, llega un punto donde todo se comprime, se comprime, se comprime, se comprime, y llega un punto donde ya no existe el tiempo. Por eso hablar de un creador no tiene sentido, porque no existía el tiempo en el que pudiera haber un creador. Héctor, nuevamente, ¿te das cuenta de lo ridículo que eso suena comparado al argumento religioso? Eso para mí es más fantasioso que el argumento No, religioso. Stephen Hawking es un ridículo. Pero es que Stephen Hawking Stephen es Hawking es la un pobre misma loco. persona que era amigo de Jeffrey Epstein y se iba a la isla de Epstein. Fue mal, vale. Tienes razón. No, entonces, ¿qué más decir? Sí, ¿Qué más decir? Pero una cosa. bueno, es verdad. Todo lo que tú has hecho es apelar al argumento de este, del otro, de este, de esta. Yo te digo una cosa. Solo piénsalo tú. Honestamente, piensa en esto. ¿No te parece igual de fantasioso un argumento que dice que hace tanto tiempo que nosotros ni siquiera lo podemos cuantificar, el tiempo se comprime y antes de eso no existía nada porque el tiempo Los se comprime, no había nada? ¿No te parece que eso es más fantasioso inclusive que pensar que Ya existe un va. Dios? ¿Cómo funcionan los GPS? John, ¿cómo funcionan los GPS? ¿Cómo funcionan los GPS? ¿Qué tiene eso que ver con la creación del universo, Todo tiene que ver. Héctor? Escucha. Los GPS funcionan de la siguiente manera. Sí, Los por el satélites, rango, por el escucha. rango. ¿Qué tiene eso que ver con la creación del universo? Cuando tú no John, sabes qué vino escucha. antes, Héctor. Ese es el ¿Me problema. puedes dejar terminar? Coño, mano, es que tú quieres respuestas de 3 segundos. Escucha, ¿me puedes dejar terminar?
Los satélites utilizan ecuaciones de relatividad general para hacer correcciones de tiempo con respecto al de la Tierra, porque el tiempo no es igual. Y tú me estás diciendo que no es fantasioso. El Pero universo es que el permite que tú tiempo, puedas ya viajar. va, ya va. ¿A qué te refieres por el tiempo? ¿Por zonas horarias o te refieres por el paso del tiempo y cómo afecta a los No, organismos que John, están en el el universo? tiempo, escucha, te lo voy a mostrar así. Como cuando tú curvas un colchón, ¿verdad? Tú pones un objeto cerca pones una bola de boliche en un colchón o en algo similar y se hunde. Tú colocas una bolita más pequeña, la bolita viaja a través de ese hundimiento. Cuando tú deformas el espacio, también deformas el tiempo, porque forma parte de lo mismo. La Tierra deforma el espacio y el tiempo. Si los satélites no utilizaran esas ecuaciones de relatividad general para hacer correcciones de tiempo, la información no sería actualizada, porque el tiempo del espacio con respecto al de la Tierra pasa diferente. Ok, y Entonces, escucha, que tú me digas que todo se comprime y que el tiempo llega a un punto donde no lo deja dijiste de tú. existir, ¿por qué? ¿Ah? Lo dijiste tú. Escucha, que Yo te tú me estoy digas repitiendo lo que eso, tú que, dijiste. que es una fantasía, que es fantasioso, es Lo como que, es. bueno, sí, literalmente es física, no sé, bueno, si tú dices que la gravedad es fantasiosa, bueno, está bien, sí, va, es fantasioso. Sí, pero nunca lo hemos visto implementado de ninguna forma. ¿Por qué? En los satélites con el GPS, John, ves que eres un No, no, neófito con desde el respecto punto al de vista que tema. tú, no, 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 desde el punto de vista en el que tú hablas, que llega un momento ¿Ves en el por qué que no no podemos existía hablar del absolutamente aborto? nada y debido a que el tiempo se expande tanto, el universo en algún momento no existía, pero pasó de no El existir a tiempo sí no se existir. expande, se O después comprime, dices que John, qué, se que es un comprime. constante, que el universo siempre ha estado. Una vez más, todas esas cosas son No, más no, fantasiosas que simplemente creer en Lo Dios, lamento. Yo te digo algo, porque ni yo siquiera tú soy un lo puedes neófito. explicar. Yo soy un Entonces, ¿en qué neófito con momento temas. empieza el universo? ¿Y por qué únicamente tenemos una humanidad de los últimos, en cierto Yo soy periodo un de ese neófito. supuesto tiempo ilimitado? ¿Y por qué solo tenemos un desarrollo infraestructural y tecnológico en los últimos 150 años? O sea, una vez más, ¿por qué? Todas estas preguntas no te las haces en ningún momento, no te da curiosidad. ¿Por qué de los últimos Obvio que 2000 sí. años en adelante es que pareciera que el mundo se ha vuelto, pues en efecto, lo que es y no simplemente un lugar Por de los salvajes? valores, por la Un lugar religión, así donde por no había valores nada. judeocristianos, ¿Por por qué el valores avance judeocristianos y que el permitieron que la desarrollo y sociedad, los imperios y la tecnología y la por creación, valores todo viene a partir de judeocristianos los que últimos 2000 años, por permitieron, lo menos la gran mayoría, porque el valores crecimiento absolutamente judeocristianos se exponencial? O sea, en el implementaron en rango de tiempo Occidente. de lo que nosotros conocemos, es el universo, la inmensa mayoría de las personas que han vivido en los últimos 100 años, y la inmensa mayoría de toda la tecnología, de toda la infraestructura, de todas las creaciones que se han hecho en el universo han ocurrido también en los últimos 2000 años. Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué? Si el tiempo es ilimitado en el universo siempre ha estado presente, ¿por No, qué no, no el se han tiempo vamos, visto no, iteraciones de lo que John, hoy... va a llegar un punto donde la distancia entre las galaxias y la separación entre las estrellas, porque se está acelerando, se está separando y ¿Aló? expandiendo, va a ser tan distante. Escucha, ¿me escuchas? Sí, sí, es que no puedo escuchar. A ver. A ver. Ajá, habla, no te puedo Escucha, escuchar, habla. escucha. Ahora sí. Escucha, va a llegar un punto donde, o sea, el universo está en expansión, se está acelerando. La distancia, eso o sea, hay evidencia, no te estoy diciendo que lo están inventando ellos, sino que hay evidencia observable. El universo se está distanciando, las galaxias se están acelerando. Va a llegar un punto donde las estrellas ya no se van a formar nuevas estrellas y las estrellas que se formen van a estar tan lejanas unas a otras que tú sabes que como una onda, la luz viaja como una onda y a medida que esa onda viaja en el espacio la longitud va alargándose y llega un punto donde ya pasa de un espectro visible a un espectro no sé, de infrarrojo, o un espectro de menor grado energético, escucha, de un espectro de electromagnético de menor grado energético, donde tú no la puedes ver, no es luz visible, y necesitas aparatos para poder detectar estrellas a muchas distancias. ¿Qué pasa? Que va a llegar un punto donde el universo se va a volver oscuro y se va a enfriar. Y va a llegar un punto donde incluso el tiempo y la materia o sea, el universo no va a ser infinito para toda la vida. O sea, el universo en algún momento va a dejar de existir y el tiempo también. ¿Y qué pueda pasar allí? Se pueden tener hipótesis, se puede tener esto, pero no es que estoy diciendo que es infinito. Ok, O sea, que Héctor. todo va a ser igual y Héctor, una vez más, honestamente, todo lo que tú me acabas de decir suena inclusive más como ciencia ficción que una creencia religiosa en que Dios existe. Dios Héctor, mío, Héctor, pero tú tú eres puedes un pensar, neófito en ciencia, por eso eres tan Héctor, una vez creyente. más, Héctor, una vez Por eso eres más, tan creyente, porque eres neófito en ciencia. No sabes Héctor, mucho de economía, una vez más, todo lo que tú me dices
que tú no lo puedes comprobar y simplemente lo repites porque lo dijo Stephen Hawking o lo repites porque lo dijo tu ateo favorito, tú y que tú yo no lo puedes estamos comprobar porque tú hablando. tampoco eres experto en este campo, son simplemente las sí creencias que tú sé, yo tienes. sí sé. Escucha, ¿Sabes escucha, lo que le has por qué yo escuchado sé? decir a Stephen Hawking, No, Héctor? Por eso porque no yo sabes no vi hacer en más que citar química. las personas Yo que han vi, estudiado este tema. Y esas son yo personas vi que se murieron sin poder espectrofotometría, yo resolver vi el problema de qué vino espectrofotometría. antes que nada, Yo, qué había antes de la yo, existencia del universo. No lo has respondido en ningún momento. Todo lo que dije yo, sobre por qué en los últimos 2000 años es que hemos visto el desarrollo de la humanidad, especialmente en los últimos 1000, pero de los 2000 en adelante, por qué hemos visto el desarrollo de lo que todos nosotros conocemos como humanidad. ¿Por qué? No lo tú y respondiste en ningún yo, momento. No dijiste tú y nada. yo, tú y yo hablamos. No, no dijiste nada, porque dices que es fantasioso. Te trato de No, explicar pero tú la dijiste en física que algún explica momento la eso. Tierra se va a volver oscura porque el espacio se va a expandir. Ok, pero eso no Sí, respondió a lo que eso es yo te verdad, dije. eso va a Eso pasar. no respondió a lo que te dije, Héctor. Te dije, El ¿por qué? combustible ¿Por qué del no sol, que hemos es el visto? hidrógeno, se va a ¿Por qué acabar no hay y ya no va a haber pruebas? fusión. Héctor, ¿por Se va a qué no acabar. hay pruebas de que hayan existido humanidades como las que nosotros vemos hoy? ¿Por qué no hay pruebas de que nosotros hayamos podido hacer lo mismo que hemos podido hacer en los últimos 2000 años antes, si la Tierra tiene una cantidad ilimitada de tiempo? Si la Tierra ha existido desde hace una cantidad ilimitada de 4.5 tiempo, mil ¿por qué millones de años. solamente en los últimos 2000 años es que los seres humanos se han 3.5 puesto de millones. acuerdo para crear una humanidad? ¿Por qué? 3.5 mil millones de años tiene la Tierra Ok, de haberse entonces, creado. ¿por qué no hay? Héctor, ¿por qué entonces no hay pruebas de que lo mismo que nosotros estamos viendo ahora, la misma clase de infraestructura, desarrollo, tecnología, avance, progreso, la misma cantidad de personas viviendo, ¿por qué resulta que el mundo de 2000 años en adelante hizo como que, puff, vamos a empezar a construir, vamos a empezar a hacer desarrollo tecnológico, vamos a empezar a crear imperios, vamos a empezar a reproducirnos, vamos a llegar a tener más de 7.000 millones de personas? ¿Por qué? ¿Por qué nunca ha ocurrido en ningún otro momento? Te pregunto, ¿no te parece un poco extraño? Verga, pero es que son tantas cosas que no se puede responder en 3 segundos. Es Pero es que no te parece complejísimo. extraño que en millones de años no haya ocurrido nunca antes lo que ha pasado en los últimos 2000. ¿Te lo puedo responder? Dale. Por cierto, Rosa Pérez, gracias por el La superchat, razón. dice, Héctor necesita leer el libro de Lee Strobel, It's Not Real. Te lo recomienda Rosa Pérez en YouTube. Bueno, dale. Ok, mira, te lo voy a decir. La razón por la que yo personalmente creo que ha habido tanto progreso en la historia en los últimos 2000 años con respecto a etapas anteriores, para empezar, yo siento no, es la realidad, que como sociedad, culturalmente hablando, pasamos a tener valores en Occidente judeocristianos, donde matar está mal, donde nos pudimos estructurar como sociedad y funcionar mejor gracias a esos valores y esa religión. Porque de repente pensamos, matar está mal, robar está mal, hacer esto está mal, pero porque eso es normal para nosotros, pero la realidad es que hace 5.000, 10.000 años no había como que una idea de que eso estuviera mal, ¿entiendes? Para mí eso es lo que permitió que hubiera progreso en Ok, Occidente. nuevamente. Por cierto, las personas aquí dicen en el chat, eso es por la evolución del intelecto del ser humano, John, estás quedando como ignorante también. Ok, Razor en YouTube. Una Eso cosa es entonces. relativo. El desarrollo del intelecto humano ha ocurrido en los últimos 100 años a una magnitud que no ha ocurrido en ¿cuánto tiempo dijiste que tiene el universo? El universo 13.5 mil millones de años, algo Ok, así. entonces desde el Big en Bang. 13.5, ¿cuánto? Pero el 13.5 mil planeta- millones de años. No, ya va, escucha. Primero Ya se va, crea pero el ¿cuántos universo, años? luego se ¿Cuántos enfría. años? ¿Cuántos años? Escucha. Primero ¿Cuántos se crea el años? Big Bang. ¿Cuántos años? Responde. 3.5 mil millones de años que tiene Ok, entonces, en 3.5 mil millones de años, el ser humano estaba así, ¿verdad? Cayéndose a palo, ¿verdad? Con los dinosaurios. Y de repente, en los últimos 100 años, en los últimos 4.000 años se pudiese decir, ¿verdad? Después de 2.000 empezamos a ver mayor avance, pero definitivamente la era de el crecimiento exponencial del desarrollo tecnológico, infraestructural de las grandes empresas, de todo, la edificación, de todo, las megaciudades, la sobrepoblación o como le quieran llamar, etcétera. Los últimos 100 años en adelante. Lo que no había pasado en miles de millones de años pasó en los últimos 100. Una vez más, si el universo tiene miles de millones de años de existir, si el universo tiene miles de millones de años de existir, ¿no crees que habrían pruebas de que en algún momento la humanidad también alcanzó los mismos niveles o inclusive superó los niveles actuales? Por ejemplo,
Si el Claro, el universo, léxico si el de la universo mente, tuviese John, miles de años de lo que- existir, esperaría ver ciclos de auge de la humanidad, de crecimiento, desarrollo tecnológico y demás, y después un colapso porque ocurre cualquier tipo de crisis, cualquier tipo Yo de no he dicho eso, episodio yo no he dicho cataclísmico, eso. Yo no he apocalíptico. dicho eso. Yo no he dicho, Pero escucha, entonces, yo no he ¿cómo lo dicho nunca justificas? nada. ¿Cómo lo justificas? ¿Qué estaba pasando en el universo por Hermano, si usted no 3.5 me mil deja millones de hablar, años? si usted no me deja Ok, pero hablar quiero que me nunca, respondas no esa puedo pregunta. hablar. No quiero que digas otra cosa. ¿Qué estaba pasando en el universo que tenía todas las condiciones que tiene el universo para permitir la prosperidad de la vida humana? Porque era el mismo universo. ¿Qué estaba No, pasando por mentira, 3.5 mil millones de años? mentira. Escucha, primero se forma el Sol, ¿ok? Después, los restos de materia que se van generando por la fusión nuclear, se generan otros átomos más pesados, salen del Sol, se van uniendo por la gravedad y van formando estructuras que se convierten en planetas, que giran o que orbitan alrededor de este cuerpo, que en este caso es el Sol, que deforma el espacio y los cuerpos se mantienen ahí girando constantemente. Se dieron las condiciones dadas que se dieron las condiciones dadas de un planeta que tuviera en el círculo, en el sitio exacto donde la radiación permite que se dé agua líquida y se dieron ciertas reacciones químicas. ¿Cómo se originó la vida exactamente? No hay una respuesta exacta, pero en algún punto se empiezan a dar organismos muy simples y básicos. Esos organismos empiezan a generar mutaciones, que las mutaciones son cuando tú generas una copia de ADN, la herramienta que genera la copia puede cometer errores. Esos errores pueden ser o un beneficio o pueden ser algo que te jode. En caso de una copia, por ejemplo, de un oso, que resultó que el pigmento, al realizar la copia de ADN, no se hizo exactamente igual y esa proteína que codificaba para la producción de melanina no se produce y ahora tiene un pigmento blanco y resulta que ese oso está por temas de donde está ubicado, cambios climáticos, le favorece y ahora puede cazar, ese gen se transmite y así funciona. Y así funcionó desde los primeros organismos hasta el ser humano, y el ser humano con el tiempo, debido a muchísimas cosas, empezó a crear herramientas, empezó a cocinar los alimentos y eso permitió que el cerebro se desarrollara más y más y más, y simplemente fuimos la especie que permitió desarrollar su intelecto al mayor nivel. Eso fue lo que ocurrió, pero es algo complejísimo. Ok, ahora una cosa, Héctor. Por cierto, las personas que dicen Ancoavía porque el universo existe mucho antes, que sí, la Iglesia Católica no disputa el que el universo tenga miles de millones de años, pero entiendan una cosa, el argumento de que Dios no existe es uno que entonces da cabida a la pregunta, ¿por qué durante miles de millones de años? Entiendan esto, escuchen, ¿ok? El argumento de un ateo para justificar que el universo existe desde hace Agnóstico. de un ateo, para justificar que existe el universo desde hace 13 mil millones de años, no tiene sentido entonces que únicamente en la etapa más diminuta imaginable, el último parpadeo de la existencia del universo, es cuando todo hizo ¡pum! Y empezó a existir la humanidad como nosotros la conocemos. Desde el punto de vista, ya va, desde el punto de vista religioso, eso tiene sentido, porque nuevamente fue el momento en el que Dios decidió que iba a poblar la tierra y pues iba a crear a los seres humanos y a los animales, ¿okay? Desde ese punto de vista tiene sentido. Desde el punto de vista científico no tiene, porque nuevamente lo que Héctor acaba de decir es que pasaron miles de millones de años, una cantidad de tiempo que nadie aquí siquiera puede entender o empezar a entender. Miles de millones de años pasaron y en ningún momento de esos miles de millones de años las condiciones que él dice fueron condiciones al azar para crear a los humanos y a todos los animales y a todas las especies vivientes del mundo. No fue sino hasta hace un parpadeo de tiempo que todo eso surgió y que todo eso se dio. La pregunta entonces sería, Héctor, ¿por qué no ocurre todavía en la actualidad? ¿Por qué no vemos nuevas especies de humanos surgir? Te pregunto. ¿Por qué no vemos nuevas especies de humanos con mejores capacidades para enfrentarse a las condiciones cambiantes actualmente comparadas a hace 4.000, 5.000 años? Porque la evolución no funciona así, John. Ok. La evolución funciona únicamente que al momento en el que sale de la nada, nuevamente, en el que por el azar se inventan todas las especies y los humanos, porque hay unas condiciones específicas que tomaron miles de millones de años formarse. A partir del momento en el que los humanos existen, la evolución dice hasta aquí, ya no más.
John, ¿sabes qué es lo que pasa, No John? tiene Es que escucha, sentido, no John, tiene sentido, es una escucha, John, estupidez. escucha. Es una absoluta John, tú no estupidez. sabes. Una estupidez, claro. Lo es. John, Yo el esperaría problema es que entonces, tú no basado en sabes. esta premisa, yo esperaría que ya se estuviesen John, viendo ¿qué otro sabe? ¿Cuál tipo es de la humanos. diferencia entre la Otro tipo de arenina? humanos ¿Cuál que es la, estuviesen mejor ¿cuál es la ajustados a las diferencia? condiciones climatológicas cambiantes. ¿Por qué ¿Cuál todavía es la tenemos la diferencia entre misma la, estructura ósea a la que teníamos hace 4000 años, por ejemplo? ¿Por qué no hemos visto un avance ¿cuál es la para la diferencia entre la próxima era de adenina, la guanina y humanidad? citosina? John, ¿cuál es la diferencia entre la adenina, guanina y citosina? ¿Cuáles son las ¿A bases qué? nitrogenadas? La Una vez adenina, guanina más, y citosina. Héctor, ¿Cuáles son las Héctor, bases? este es el problema. Yo no estoy discutiendo aquí como Porque si no, yo fuese un no experto vamos en a este campo. debatir Te he dicho que no eso. lo soy, pero te estoy haciendo Pero no preguntas que desde sabes, mi estás punto de hablando de vista simplemente ignorancia, no tienen ningún hermano. sentido. Y es más fantasioso que la No creencia en tiene ningún Dios. sentido porque no sabes, no te has esmerado Héctor, en aprender Héctor, sobre esos escucha, no temas. tiene ningún sentido porque es el asumir que pasaron miles de millones de años sin que existiesen los seres humanos y de repente por condiciones aleatorias que tú no puedes explicar cuáles fueron esas condiciones aleatorias que llevaron a la creación de los humanos, pero pasó, simplemente ocurrió. Eso es más fantasioso que pensar que existe un Dios que lo No, creó. empezó con un organismo súper sencillo, súper básico, que se generó y ese organismo empezó a generar reacciones químicas. John, ¿tú crees que las reacciones químicas que ocurren cuando se Héctor, entonces, fusiona ¿por el qué no? ADN Entonces, ¿por de qué un nos detuvimos espermatozoide en y lo el que ADN somos? de un ¿Por qué la óvulo? Son reacciones evolución se químicas. detuvo en lo Y que John, somos ¿cuál es la actualmente, diferencia? Héctor? John, explícame cuál es la diferencia entre el hidrógeno que está aquí en el espacio, Héctor, ¿por qué la en el evolución planeta, se y el detuvo hidrógeno en que lo que tiene tu somos átomo? actualmente? Entonces, eso es lo que no comprendo. Porque tú me ¿Por dices, qué? la premisa de la evolución es adaptarse a ambientes cambiantes, ¿verdad? Y mejorar hasta que se pueda adaptar de la mejor forma al ambiente en el que está. ¿Cierto? Sí, reacciones químicas que no son perfectas, que ocurren y llegan a un punto donde esas aleaciones, esas variaciones pueden generar una ventaja de ese organismo, una desventaja. Así funciona muy resumidamente la Ok, evolución y cómo el entonces, origen de las especies. ¿por qué los humanos nos detuvimos en lo que somos desde hace miles de años? ¿Por qué no seguimos avanzando o ¿Por qué los cambiando? cocodrilos se detuvieron hace 3000 años? Porque no Exacto, necesitaron exacto, avanzar pero nada esa es la más. pregunta que te estoy haciendo yo a ti, Héctor. John, pero Eso tiene mucho más realmente, sentido, Héctor, eso tiene mucho más sentido que sea una creación de Dios. Por eso es que yo pienso que el argumento de estar en contra de la evolución y ser un creacionista meramente, yo creo es un error. Yo creo que el creacionismo también va mano a mano con la evolución. Es simplemente las fases que Dios decidió utilizar para llevar al último paradero, que era el más acorde a lo que iba a terminar siendo el mundo y lo que sigue siendo en la actualidad. Y yo pienso que la evolución va directamente atado perfectamente a un modelo creacionista. El creacionismo no tiene que ser únicamente de que Dios dijo así y esta es la fase final y nunca va a cambiar. la evolución Pero, no necesita de un creador. pero si la evolución fuese acorde a lo que tú dices, las condiciones cambiantes de los últimos miles de años, yo creo, deberían haber sido suficientes para suscitar un cambio importante en la composición de los seres humanos. ¿Por qué no hemos cambiado entonces? ¿Por qué no estamos viendo las nuevas formas del ser humano que serían el resultado de que, por ejemplo, ahora hay quienes tienen que vivir en condiciones que hace 4000 o 5000 años simplemente no Bueno, existían? John, yo te lo puedo demostrar. Me puedes decir algo? John, Ajá. ¿cómo me explicas tú que las personas que viven en África tienen un color de piel diferente a las personas que viven en países más fríos donde no hay luz solar? Ah, ya sé. Se llaman cambios que se dieron precisamente porque los que migraron de África, que es donde nació la especie humana, que migraron y a países más fríos, esas alteraciones, esas mutaciones en la pigmentación de la piel fueron una ventaja y por eso otras personas desarrollaron otras características físicas, fenotípicas diferentes. ¿De qué estás hablando, John? Si somos Héctor, diferentes en nuevamente, ¿te comparación a das cuenta de los cómo no seres respondiste a lo humanos. que te dije? John, si hemos cambiado, pero uno se adapta al entorno. ¿Qué quieres que te diga? Si el ser humano necesitara, algunas especies necesitaron empezar a sumergirse en el agua, y de hecho hay seres humanos, y te lo voy a decir así, hay seres humanos en tribu que pueden aguantar la respiración debajo porque se la viven pescando o sumergidos en el agua y pueden aguantar la respiración hasta 4 minutos. Héctor, Porque será mi papá practicaba hatha yoga y parte de la 10 hatha yoga minutos, una era vez así, no sé. ejercicios de respiración. Mi papá, cero paja, yo lo vi 1000 millones de veces. Nosotros practicábamos y hacíamos competencias de quién podía aguantar más la respiración en la piscina cuando vivíamos en Maracaibo. Mi papá podía aguantar la respiración 6 minutos. 6 minutos. Y era una cosa que tú lo Bueno, veías y tú pensabas que se había no fue muerto. 4 minutos, eran 10, Él iba, 8. él iba, se ponía hasta el fondo de la piscina y se quedaba allí pegado en el fondo de la piscina con las piernas cruzadas.
sin moverse en absoluto, así, inerte. Y él hacía unos Te lo voy a ejercicios. decir Antes, yo, te lo voy a él depuraba el repetir. oxígeno. Es por medio de la depuración del oxígeno. Y tú depuras el oxígeno John, viejo, mete oxígeno nuevo en tus pulmones. Y por medio de estas prácticas, ¿sabes también de por saber qué? controlar el ritmo del corazón, puedes evitar que se gaste mucho el tiempo que tienes. Y puedes practicar, puedes aprender a hacerlo. Nuevamente, esto, ¿Sabes por qué los delfines eso no, no, eso no es una condición John, innata, Héctor. ¿sabes por qué los delfines Hay son personas que tienen mamíferos? capacidad pulmonar más grandes, obviamente, pero no es No, escucha, los una condición mamíferos, innata meramente el poder aguantar más la respiración. ok, las ballenas eran mamíferos, que antes de ser mamíferos, sus antepasados evolutivos caminaban en la Tierra y se empezaron a sumergir y debido a que el entorno y las condiciones empezaron a cambiar y lo necesitó para poder sobrevivir y cazar, esas mutaciones que se daban de manera aleatoria empezaron a ser ventajas cuando antes no era una ventaja. El que un animal pudiera sumergirse más tiempo, esa ventaja sí era determinante. Esa ventaja se fue magnificando hasta que se creó una ballena. La ballena necesita respirar oxígeno, no respira con braquias como lo hacen los demás peces. ¿Por qué no simplemente transformó a braquias? Porque no funciona así, John. Y de repente, No, Héctor, John, pero por hablar eso es de que yo en ningún evolución. momento te mencioné a los animales, yo te mencioné a los seres humanos, porque yo pienso que la creación de Dios fue definitiva en Porque cuanto a no los seres hemos humanos, no en cuanto a necesitado, los John, animales. porque no Es hemos... diferente, la Escucha, creación de el Dios ser es a su imagen y semejanza y por ende yo pienso que el está ser mucho menos humano expuesta a cualquier tipo de cambio evolutivo que tú puedas inferir va a tener. El ser humano, bueno, te lo puedo decir un Por eso ejemplo, es las que en ningún diferencias. momento han existido seres humanos que hayan medido 10 metros, Héctor, por ejemplo. Porque no ha hecho falta. La poligamia y la hipergamia son Pero ¿por qué no cuestiones ha hecho falta? que... Ya va, ¿por qué no hubiese hecho falta que una persona midiese 10 metros? En una etapa en la cual, que, por ejemplo, vamos a asumir que una persona nace en un No, lugar John, de verdad, donde no tiene siento que fácil, esto es un donde no tiene debate fácil. de Vamos a asumir que una liceo. persona, vamos a asumir que una persona nace en medio del desierto y tiene que comer coco o tiene que comer alguna fruta que puede encontrarse en un árbol, ¿ok? Es muy difícil cazar, no hay acceso al agua para poder pescar. ¿Por qué no sería útil entonces que una persona midiese 10 metros y pudiese fácilmente alcanzar la cima de Cuando cualquier el ser mata? humano, ok, escucha, te lo voy a explicar. Si el ser humano hubiera estado por miles de años en una posición donde ser alto Por implicaba cierto, una ventaja para poder Moisés sobrevivir, dice que los gigantes sí existieron en la Biblia, nuevamente. Lo que ocurrió en la Biblia fue justamente el resultado, lo que llevó a la época de Sodoma y Gomorra. podemos volver. Cuando los ángeles bajaron, algunos ángeles se rebelaron, bajaron del cielo y empezaron a procrear con humanos y tuvieron como resultado una nueva clase de seres humanos que eran estos gigantes. Y cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían pervertido su creación, pues dio cabida justamente a lo que pasó después. Yo Pero podemos nuevamente, volver un momento de esos son argumentos porque religiosos. nos veíamos. JPA Network en YouTube. JPA Network, ese es el canal oficial, no oficial de las resubidas de los videos míos. El tipo que una vez más maneja ese canal mejor que como yo manejo el mío. Si ustedes quieren seguir un canal donde sí haya contenido diario, sigan ese canal, JPA Network, ¿ok?